primera emisión de Enquiapsimia, nuestro órgano de difusión, que tiene como objetivo la difusión científica y al mismo tiempo las reuniones interdisciplinarias, y al mismo tiempo de nuestro proyecto editorial Energía y Entelequia. Y el día de hoy tenemos un tema de gran importancia en la medicina, que creo que el título no es nada más que sea rimbombante, sino creo que es exactamente relevante para este momento. El día de hoy vamos a tener un conversatorio acerca de lo siguiente. Cuidemos a quien nos cuida, retos a la salud mental en los médicos en el siglo XXI. El día de hoy nos acompañan para el conversatorio María Yoldi Negrete, la doctora Diana Patricia Guisaí Sánchez, la doctora Ana Fresán Orellana. Las tres son doctoras, ahorita les voy a dar su currículum y también, como siempre, estamos Pedrito y yo, Javier Sandoval, para hacer toda la moderación y precisamente estar con todas las preguntas que ya las tenemos muchas que hacerles. Luego, ahora lo que voy a hacer es presentarles un poco a nuestras invitadas. Todas son compañeras del Instituto Nacional de Psiquiatría. Primero... Del cual somos egresados. ¿Perdón? Del cual somos egresados con mucha honra tú y yo. No, bueno, la doctora Yoldi es de neurología. Yo no soy egresado del instituto tampoco. Es verdad. Estuve como médico adscrito, pero yo soy egresado del español. Es verdad. Sí. Pero bueno, voy a presentarles a nuestros invitados. Primero tenemos a la doctora Ana Fresán Orellana. Ella es doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigadora en ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Después tenemos a nuestra invitada, la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez. Ella es médico cirujano distinguida con la medalla Gavino Barreda. Es especialista en psiquiatría, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia en la UNAM y también con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También tiene maestría y doctorado en ciencias médicas, en la cual obtuvo la mención honorífica. Lo cursó en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es coordinadora de investigación educativa de la Subdivisión de Especializaciones Médicas en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y es profesora del Departamento de Fisiología y Psiquiatría y Salud Mental de la misma facultad. Finalmente, nuestra tercera invitada, María Yoldi, la doctora María Yoldi Negrete. Ella es psiquiatra, ella es especialista en trastorno bipolar, tiene la subespecialidad de trastorno bipolar. Ella es egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es maestra en ciencias médicas por parte de la UNAM. Y la maestría en ciencias médicas es del Instituto de Neurología también, Yoldi, María Yoldi, ¿sí? Y finalmente, actualmente es investigadora clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, pues tenemos, como siempre, invitados de lujo y entonces empezaremos hoy nuestro conversatorio y primero empezaremos con una pequeña exposición que ellas nos van a hacer para que tengamos algunos puntos básicos. Hay que decir que ellas han publicado, tienen este tema lo están manejando últimamente, están también activas en este tema, entonces están en la punta de lo que estamos tratando el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la exposición por parte de ellas. Entonces no sé quién quiere empezar de ustedes tres. Yo. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Javier, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotras poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Este es un tema que creo que desde siempre ha llamado mucho la atención y ha sido de gran interés, pero que en muchas ocasiones no se ha abordado por todo el estigma o todas las ideas erróneas que existen alrededor de esto. Es decir, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que nos cuidan? ¿Cómo están nuestros médicos? ¿Cuál es la salud de nuestros médicos? La siguiente, por favor, Pedro. Oye, Anita, antes de Dime. cualquier cosa, o sea, yo tengo muy buen recuerdo de que la verdad es que a muchas generaciones de médicos de ahí del Instituto de Psiquiatría nos has cuidado muchísimo. Pues yo me imagino, y digo, nos pediste que te preguntáramos cosas, pero yo creo que esta investigación que están llevando a cabo, o sea, te emerge desde la profundidad de tu alma.
Pues mira, ya que estamos como en el confesionario, Ese es el chiste. ha sido muy lindo hacer este trabajo, pero también la primera parte de este trabajo que fue hecho exclusivamente en psiquiatras, por momentos fue muy difícil. ¿M? Ver los resultados llegaba a ser doloroso porque me recordaba algunas de las experiencias que tuve con algunos alumnos o compañeros de trabajo, de situaciones difíciles que estaban viviendo y que muchas veces no lo podían hablar, ¿m? Porque podían ser criticados y no acudían a recibir atención especializada. Entonces, por momentos fue doloroso. Entonces, sí, este es un estudio, esta es una investigación que no solo surge de un interés científico, sino que surge del interés personal y de ese cariño y ese agradecimiento tan profundo que yo le tengo a los médicos, a los psiquiatras, que me abrieron la puerta hace poco más de 20 años para entrar a su gremio y aprender de ellos. Entonces, sí, es un proyecto muy personal. Sí, pues gracias, ¿eh? Pues ahora sí, arráncate. Ok, pues la primera diapositiva, por favor. Pues sale. Creo que tú la manejas. Ya. Listo. Pues bueno, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hablar es de quién es el médico. ¿Quién es el médico en nuestra sociedad y qué es lo que ha representado para muchísimas generaciones? El médico desde siempre ha sido aquella persona que se encarga de proveer de salud a otras personas a partir de sus conocimientos y medidas de cuidado. ¿Mm? ¿Qué es lo que ha pasado? La figura del médico desafortunadamente se ha ido deteriorando y ha sido objeto de muchos abusos en nuestra sociedad. Anteriormente, el médico era un personaje altamente respetado y lo que podemos ver ahorita es que los médicos sufren de mucha violencia. No solo violencia por parte de un sistema de salud, de las instituciones, sino que los mismos pacientes y los familiares llegan a agredir a nuestros médicos. Si nos vamos a esta concepción ideal de lo que es el médico, muchas veces la gente piensa que el médico es perfecto, que el médico tiene que ser perfecto. El médico es aquel que tiene una salud perfecta, nunca se enferma. No se puede enfermar por ser médico. Por lo mismo, es una persona que va a tener una larga vida sin complicaciones, sin problemas en su vida cotidiana. Es el ejemplo de salud y bienestar. Inclusive, mucha gente puede conceptualizar al médico como un ideal, no solo de salud física, sino de salud mental. Y yo, perdón que interrumpa también, Sí. o sea, agregaría que no solo la población, sino también el propio médico, ¿no? O sea, porque igual ahí en lo que se ha visto en la formación de médicos, desde la carrera, hay como esta parte de inculcar un poco esto, ¿no? Algo que se le llama currículum oculto, ¿no? Que es ese que no se ve, no está escrito en ninguna parte, pero se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Entonces de repente es como, bienvenido, entraste a la Facultad de Medicina, prepárate para no dormir, para no comer, para, ¿no? Entonces, y para aún así estar bien y mostrar buena cara, ¿no? Y que estás muy bien, ¿no? Y de repente no decir, es que me siento mal, es que estoy enfermo, y creo que también, no sé, en la población, ahorita que estaba hablando Ana, recordaba mucho cómo de repente, en general los médicos y también el personal de salud mental, ¿no? De repente, no sé, si comiste mal o si tuviste alguna reacción impulsiva, es como, bueno, pero si tú eres psiquiatra, ¿por qué reaccionas así? O bueno, pero si tú eres cardiólogo, ¿por qué comes garnachas, no? Yo digo, nunca al contador le dicen, oye, ¿por qué si tú eres contador no eres millonario, no? No, o sea, esa es la única carrera en la que si tú estás en eso, tienes que ser, ¿no? O sea, no puedes equivocarte, no puedes tener un problema de salud, no puedes, y en otras carreras, pues te esperaría, ¿no? O si
que lo mismo, no sé, o el administrador de empresas, ¿no? Porque no tiene una empresa, todos los administradores de empresas, ¿no? Entonces también siento que esta cultura también, además de que está en la parte de la población, creo que también el mismo médico también a lo largo de su formación va como introyectando o metiendo en sí mismo esa idea de también de perfección y de que no me puedo enfermar, o si me enfermo lo oculto, ¿no? O sea, mejor no lo digo, tal vez lo detecto, pero mejor no lo digo, o igual ya me estoy adelantando, o me automedico, ¿no? O alguna situación así. Exacto, exactamente. María Yoldi, no sé si ya te podemos escuchar, que hace un momento no te escuchábamos. No te escuchamos, María. No se escucha. No nos escucha. Bueno, pero Okay. ¿esta parte la va a exponer María o la va a exponer Ana? No, ahorita creo que lo mejor va a ser entre todos. Vamos a ver si en lo que se soluciona este problema de audio, vamos a continuar con la presentación. ¿Qué les parece? Dale. Muy bien. Ok, entonces vámonos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces teniendo un poco esta perspectiva de cuál es este imaginario de quién es el médico o qué debe de ser el médico en nuestro país, ¿cómo estamos en números? Aquí les presento una gráfica del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Salud, y me encantaría decirles que esa coma indica que son 2.236 médicos en el 2010, pero no, estamos viendo que por cada 1,000 habitantes en nuestro país tenemos menos de 3 médicos. Incluso el último reporte, que es el del 2017, existen 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes. De entrada, creo que es importante que visualicemos cuál sería la carga de trabajo que tienen nuestros médicos con este número de gente que deben atender. Y esto sin contar con las carencias que pueden llegar a presentarse en las diferentes instituciones donde están laborando. Entonces, desde ahí podemos ver que hay una señal de alerta, una señal de alarma, donde nuestros médicos pueden estar trabajando demasiado, pueden estar muy desgastados por la sobrecarga que presentan en el día a día en el trato con sus pacientes. Diana, ¿quieres agregar algo más? Pues también, sí, o sea, respecto a las cifras, pues obviamente eso, además de que se tiene poca cantidad de médicos, también están mal distribuidos, yo diría, y eso también aumenta la carga, porque hay a nivel, digamos, tanto demográficamente y en las áreas donde se requiere cierta atención, ¿no? Entonces, de repente hay cierta concentración en algunos lugares y en otros lugares hay carencia, entonces hay sobrecarga de trabajo en ciertas áreas, ¿no? Y también las condiciones, obviamente, de vida también varían mucho, ¿no? De acuerdo, porque eso, o sea, no es solo que ellos decidieron no irse a vivir a otros lugares y quedarse todos en un lugar, sino también las condiciones de vida varían en cada uno. Entonces, también, además de estar viviendo con cierta sobrecarga de trabajo, están con, a veces, como la precariedad que puede haber alrededor del trabajo, ¿no? Entonces, y respecto también pues de acuerdo también, bueno, hay un estudio también donde se ve la distribución por médicos especialistas y también por médicos generales, ¿no? Y entonces también la cantidad de médicos de ciertas especialidades también está mal distribuida, está mal, ¿cómo diríamos? Como también hacia especialidades. Hay especialidades, por ejemplo, de gran demanda, como son los psiquiatras, ¿no? Pero también están, no sé, por ejemplo, los nefrólogos, por ejemplo, los endocrinólogos por el problema de diabetes y obesidad, y también hay poca cantidad a comparación de otros. Eso genera también sobrecarga de trabajo, dificultades en accesos a trabajos y prestaciones laborales, que evidentemente el no tener prestaciones laborales, el tener sobrecarga de trabajo, dificultades en los horarios, pues agrega, ¿no? A lo que vamos a ver de salud mental posteriormente, ¿no? Entonces, tanto el número como la distribución creo que afecta, ¿no?
Yo agregaría eso en ese punto. Y como bien dices, además, adelante, por favor, doctora, Perdón. adelante. Yo nada más aquí quisiera también aclarar esta parte, o sea, siento que parte de lo que se ha perdido en el respeto que se tenía anteriormente a la profesión, que yo pienso que no necesariamente era algo maravilloso, o sea, sí creo que también el que fuera una figura de referencia en la sociedad, ¿no? También pone mucha carga sobre los hombros de los médicos, ¿no? O sea, desde luego es bueno cuando uno puede responder a esa carga que se nos pone, pero sí, desde luego es una carga importante, pero siento que parte de lo que ha hecho que se pierda también ese respeto es que con esta mala distribución y con esta sobrecarga de trabajo y la diferencia importantísima entre el crecimiento de población y la nada proporcional crecimiento en el número de estudiantes, en el que siempre estamos quedándonos atrás, el número de egresados de medicina siempre se está quedando atrás del número de habitantes que está viendo nuevos y nuevos, pues hace que simplemente sea imposible dar una atención de calidad, ¿no? Y entonces, pues el médico deja de ser respetado porque de pronto se vuelven fríos o se vuelven distantes o dan poca atención o una atención que parece de mala calidad porque se les van cosas, se nos van cosas, ¿no? Pero no se van necesariamente porque el médico sea malo, sino porque a cualquier persona se le iría si solamente le dieran 10 minutos para ver a un paciente, ¿no? Exacto, y son cosas que muchas veces uno no lo ve, uno no lo ve como paciente, no ve esta situación que está rodeando a los médicos en nuestro país. Entonces creo que es bien importante también ir quitando estas falsas imágenes de el médico que tiene que ser perfecto o el médico que no está sobrecargado de trabajo. Tratar de verlo en su justa dimensión como un profesional que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y además se vuelve como una especie de forma de vida, o sea, en que te acabas acostumbrando tanto a la carga de trabajo y a todo lo que tienes que hacer, que dices, ok, pues no hay bronca, pero se vuelve un estilo de vida. Y es más, hasta se aplaude, o sea, que digamos que es el colmo de la dinámica de la enfermedad. Mira, de hecho, les voy a compartir una anécdota. En el estudio que hicimos de psiquiatras, hicimos una pregunta de cuántas horas descansaban al día. Hubo médicos que no entendieron la pregunta, contestaban que dormía, o sea, ¿cuántas horas descansas? 6, las horas que duermo. Y es de no. Una cosa es el descanso y otra cosa es el dormir. Ah, sí, yo descanso 2 horas leyendo artículos científicos de lo que tengo que presentar mañana. Yo acabo de pensar lo mismo que tú dices. Y es así de, a ver, no, eso no es descanso. O sea, descansar es que leas una novela, que veas tele, que te tomes un café, pero actividades que no estén relacionadas con tu profesión. Ah, es que entonces creo que no descanso. O sea, y son respuestas descorazonadoras. Claro, que yo también diría que va igual, yo también me diría como que va hasta desde la facultad, ¿no? Porque de repente también está esa cultura de que te ven en el patio, bueno, no, tomando un café, y es como, no estés perdiendo el tiempo, aprovecha, lee artículos, no sé qué, el médico nunca deja de estudiar, el médico que se desactualiza es un médico que ya no, ¿no? O sea, que ya no atiende, ¿no? Entonces es como, y si estás, eso escuché una vez, en una plática de burnout, la verdad se me quedó muy grabada. No sé si aquí se prohíbe decir marcas y así, porque no vaya yo a aumentarme un autogol y luego me llega una deuda de la empresa. ¿Sabes qué? Debes tanto por promoción. Pero escuché pero una si persona si te dan un dinerito, pues te mochas, ¿verdad? ¿no? Si me dan dineritos, pero si me llega la deuda del cobro, yo no sé. Porque escuché a alguien que nos hablaba de bienestar laboral y se me quedó muy grabado. Me dijo, yo no conozco a un trabajador de la Coca-Cola que va a trabajar en la mañana a la Coca-Cola y en la tarde a Pepsi. Pero sí conozco un médico que está en la mañana en el IMSS y en la tarde en el ISSSTE y si puede en la noche está de guardia en la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces yo dije, pues sí es cierto, o sea,
sí, yo tampoco conozco a alguien que trabaje, ¿no? O sea, para Boeing y para Del Valle al mismo momento, trabajan en uno, ¿no? Pero en este caso el médico trabaja en 3 o 4, si no está en el Inter haciendo investigación, o sea, además es jefe en el IMSS y en la tarde trabaja en, ¿no? O sea, como que tiene que hacer trabajo administrativo, trabajo clínico, ¿no? Aunque no sea propiamente administrativo, de repente todo el papeleo, como mencionaba María, de repente eso también, o sea, solo en la parte del tener la sobrecarga de trabajo hace que además tienes que medir el tiempo y de ahí a irte al otro trabajo o el paciente privado, ¿no? Entonces también, eso lo recuerdo mucho porque se me quedó muy grabado, porque es cierto que en el médico es muy común que veas que trabajen una o dos instituciones, o al menos institución y medio privado, ¿no? Y entonces, y no lo ves, no sé, en otras carreras muchas veces, ¿no? Sí, yo ahí aclararía una cosa, o sea, sí es cierto que se puede ver en otros ámbitos, o sea, por supuesto que también hay otras profesiones que trabajan muchísimo, probablemente trabajan de más y también es medio patológico, pero ¿Medio? aquí también, son un poquito patológicos, pero también quisiera aclarar la proporción de años estudiados contra la calidad de vida que se obtiene, o sea, aquí sí quisiera hacer esa pequeña distinción, porque no es que los médicos estemos diciendo que no, que por qué nosotros tendríamos que trabajar más que otra profesión. O sea, es en relación a la cantidad de años que se estudia, el riesgo que tú tienes laboral de perder tu licencia si cometes un error. O sea, en relación a todas estas cosas y poniéndote en contraste con lo que ocurre en algunos otros países, ¿no? O en muchos otros países, es desproporcional a la calidad de vida que se alcanza como médico, ¿no? Y entonces yo eso sí lo quisiera enfatizar porque no es que creamos que nosotros tenemos derecho a un supersueldo, es que en proporción a los años estudiados, en proporción al riesgo que se corre de perder la licencia, de no poder nunca volver a ejercer, de todas estas cosas, ¿no? Es que queda como completamente, ¿no? Abismalmente desproporcionado. ¿Cómo es posible que tengas que tener 3 trabajos para poder tener un sueldo base cuando has estudiado más de 10 años, ¿no? O sea, cuando, bueno, en realidad de escolaridad tienes más de 20, ¿no? Sí, entonces empezamos a ver un poco cómo es este panorama, cómo es la realidad de los médicos en nuestro país. Entonces, estamos empezando a ver, o sea, con esta charla, cómo todo esto empieza desde la formación, desde la licenciatura. Cómo desde ahí empieza a haber una sobreexigencia y inclusive cómo se va introduciendo una cultura de lo que tiene que ser el médico. Si me puedes pasar la siguiente diapo. Claro. Entonces, no solo se trata de los años de formación que tiene el médico, también es bien importante que no olvidemos a qué se enfrentan los médicos en su práctica clínica cotidiana. Los médicos se enfrentan continuamente a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte. Es una de las carreras que se enfrenta con la propia vulnerabilidad del ser humano. Y eso también confiere un riesgo para nuestros médicos, porque no es fácil estar lidiando día con el dolor, con la muerte y con la enfermedad. Inclusive, y como parte de estas ideas que habíamos platicado, uno esperaría que los médicos, por tener este conocimiento, como tú ponías el ejemplo, Diana, del cardiólogo que no debe comer garnachas, porque ya lo sabe, pues uno esperaría que los médicos tuvieran menos conductas de riesgo y que se cuidaran mucho más. Hay algunos estudios que hacen mención de esto. Sin embargo, en la actualidad, con algunos estudios que profundizan un poco más en lo que se les está preguntando a los médicos, se está viendo que hay un mayor reporte de trastornos mentales, problemas digestivos y problemas de espalda en comparación con la población general. Hay otros estudios que también marcan que pueden tener un mayor riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares y de otro tipo de enfermedades, pero sobre todo se han enfocado mucho más a ver qué es lo que pasa con la salud mental de nuestros médicos.
pero también ahorita están empezando a surgir reportes de que todas estas condiciones en las que se encuentran laborando, inclusive desde la formación, también confieren un mayor riesgo para que tengan otro tipo de padecimientos médicos que tengan mayor riesgo, inclusive que tengan menores conductas de autocuidado. Por lo mismo de que hay mucho silencio sobre la propia salud, muchas veces se recurre a mecanismos ineficientes para tratar de lidiar con este tipo de condiciones, tanto con las mentales como las físicas. Incluso lo vamos a ver un poquito más adelante con una encuesta que se hizo en Estados Unidos a poco más de 15,000 médicos. Pero fíjate que esto que acabas de comentar es muy cotidiano, porque además en esta sensación como, o sea, de que narcisística que tenemos los médicos, o sea, de que nos acabamos creyendo todas estas utopías, o sea, es decir, con todo lo que nos acabas de platicar va generando que las personas nos cuidemos menos y la disminución en la monitorización de los errores, entonces eso favorece las conductas narcisistas. Porque una persona que no tiene una vigilancia, una monitorización de los errores y de la propia salud, entonces también menos va a ir a psicoterapia para decir, oye, en esto estoy metiendo la pata. Entonces, eso nos va fomentando y fomentando y fomentando, además que supuestamente salvamos vidas. Entonces, está horrible. Y, no, y finalmente agrégale aparte el estigma que hay hacia una intervención terapéutica. horrible. O sea, el estigma de yo no estoy loco, o el clásico de ¿por qué le voy a pagar a alguien por platicar? Para eso tengo amigos. Sí. O sea, todavía hay muchísimo desconocimiento de todo lo que implica un trabajo terapéutico o un trabajo psiquiátrico y de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental, no solo para los médicos, sino para cualquier persona. Claro, y también yo agregaría que aparte como del estigma, también el que llega a sobrepasar ese estigma y a darse cuenta y decir, yo quiero ir a buscar algo, también está el problema de que no le dan permiso, de que le dicen, ¿no? De que no hay tiempo, ¿no? De que, ay, ¿cómo vas a faltar otra vez? Te vas a salir temprano para ir a la consulta y bla, bla, bla. Y entonces como que también está aparte pues esa traba, o también como de repente pues como en vez del, como el soporte a veces, digo, a veces hay soporte de colegas, pero a veces, lejos de haber soportes, al contrario, ¿no? Es de repente como el señalamiento, ¿no? Como las conductas tipo compensatorias, ¿no? Ah, ok, te saliste temprano, entonces mañana te quedas doble guardia, porque como trabajamos por ti mientras te fuiste a tu consulta, pues entonces te toca quedarte un tiempo más, ¿no? Entonces también pues creo que ese factor también es importante y también ir minimizando los síntomas, ¿no? Porque es de repente, en esta cuestión de conductas de autocuidado y de riesgo, de repente también ahí es donde entra muchas veces también tanto la automedicación, ¿no? Porque van como evitando acudir a ciertas consultas y ahí es donde también entraría esta parte cuando mencionaban como del narcisismo, de repente yo también lo metería un poquito ahí en el aspecto de negar, ¿no? Un poco pues el que yo no me puedo enfermar y yo no puedo estar mal y no es cierto que me esté pasando esto y va como a un proceso de negación, ¿no? De la mano de eso. Entonces estamos entrando de lleno a una parte que tiene que ver con una gran incongruencia médica, ¿no? Porque de alguna manera se ha señalado claramente la expectativa social a un médico. Pero ahora ya estamos llegando a algo que creo que es lo más importante. Por ejemplo, el tema que estamos hablando hoy es un tema escabroso, difícil, que no es tan fácil que encuentre un auditorio que esté receptivo, porque yo creo que el auditorio mucho más interesado sería el propio médico. Pero como el propio médico ya trae esta formación donde él se gesta una manera de pensar donde no se permite la enfermedad, de entrada pareciera que no es de importancia porque no, teóricamente no tendría que ver con los temas que él tiene que manejar con sus pacientes, ¿no? Entonces yo pensaría que aquí ya estamos hablando de esto que pasa como que cada gremio tiene sus propios problemas. Y nuestro propio gremio médico, al formarnos, nosotros vamos generando las propias condiciones en donde nos vamos instalando de una manera como secuenciada y de manera de retroalimentación negativa, el mensaje de que lo que sabemos que es la salud para las personas, como es dormir, descansar,
hacer ejercicio y todo lo que decimos en la parte, digamos, propiamente técnica de la profesión, no lo practicamos. Y de alguna manera esa incongruencia interna dentro de nuestro gremio nos lleva a algo que me parece como muy clarito en nuestra formación médica, ¿no? Por ahí dicen muy bien, algunos pacientes dicen, debería haber clases de inteligencia emocional en la primaria y en la secundaria, ¿no? Pues yo pensaría que qué nos pasa a nosotros, que no tenemos esas clases dentro de nuestra formación médica, pues. Que la currícula está como muy cargada a esta como concepción del conocimiento científico, pero ¿dónde está esta visión de la importancia de la inteligencia emocional en el médico? Y luego, bueno, ¿para qué lo digo? En el psiquiatra, ¿no? Que de alguna manera estamos como tan encantados con las neurociencias y con los avances neurocientíficos, que luego se nos olvida que también la psicoterapia tiene alguna función. Y en ese sentido se hace como sobre todo una especie como de aceptación a la psicoterapia que tiene evidencias y no tanto al proceso propio del autoconocimiento, de la autointrospección, porque en ese sentido, como tenemos prohibido en el sentido real enfermarnos, porque así nos comportamos y así lo muestran los datos que ustedes nos están arrojando, entramos como que en nuestro propio gremio creo que es nuestro principal foco de trabajo. Yo pienso que incluso hay médicos a los que les molesta bastante que andemos por aquí ventilando, que los médicos también nos enfermamos y que los médicos también sufrimos. Sí, Sí, no lo dudo, no lo dudo. fíjense, Pero hay otra cosa. A mí me ha tocado ahorita algunos colegas, algunos amigos médicos que se han enfermado de COVID y que apenitas cumplen los 14 días o apenitas cumplen los 10 días de que todavía salieron con la prueba positiva y todavía están medio respirando mal y ya los mandan a trabajar. sí, O sea, la tiranía es brutal, brutal. O sea, mientras que en otros lugares dicen, no, tómatelo con calma, no, a nosotros son tiranos. O sea, y lo curioso es que los tiranos somos los médicos. sí, Sí. sí, Bueno, eso es todo en algo, conjunto, ¿no? Porque, Todos, o todos, sea, todos. el colega tirano, uno mismo, pero empezando por uno mismo, ¿no? Uno mismo tirano, en parte por lo que yo debería de ser capaz de hacer, por lo que no quiero que mis colegas sufran si yo no estoy, ¿no? O sea, el saber que de por sí hay mucha carga y si yo falto les va a caer todavía más carga a ellos y entonces eso es algo que me pesa mucho. Y mis colegas tiranos, la institución y pues la verdad también es que la sociedad, o sea, nuestros propios pacientes exigiéndonos que siempre estemos ahí para ellos, ¿no? O sea, y bueno, sí, el gobierno actual, perdón, sí, no sé si aquí se puede hablar mal de esto, De todo. pero sí, o sea, el gobierno actual pidiéndonos que además, por favor, demos de nuestro sueldo para cooperar a la causa, ¿no? Además de nuestras horas, nuestra vida, nuestra salud, sí, a cambio de un aplauso, ¿no? Pues no. Que de repente entra como que, o sea, yo siento que ese pensamiento social también permea en los propios médicos, porque de repente me ha tocado, de repente platicar con grupos de médicos que están en líneas COVID y de repente escuchas cómo se quejan de aquel que, ay, pues es que está embarazada y no está yendo, es que tiene diabetes y no está yendo, es que está obeso y no está yendo, le dieron permiso, ¿no? Entonces, no se vale, ¿por qué le dan permiso? Si seguro se embarazó para faltar, ¿no? Si el que esté gordo, pues no es culpa de nosotros, ¿no? Entonces tendrá que ir a trabajar, ¿no? Y dices, bueno, son sus propios compañeros, ¿no? Entonces, bueno, cuando decía esta María, como el colega tirano, yo me acordé luego como de esas expresiones, y que no solamente permean en el ámbito, o sea, en esta parte ahorita del COVID. Yo recuerdo mucho, yo sé que tengo el sesgo de la Facultad de Medicina, pero, o sea, recuerdo mucho un evento que hubo reciente de un intento suicida en la Facultad de Medicina, que fue muy sí, sonado y televisado, y veías los comentarios en Facebook hacia la chica de propios médicos graduados, ¿no? Que decían, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, no, pues que se salga, no va a aguantar. Si esto es en primero o segundo año, en el internado, pues no va a aguantar, ¿no? ¿Qué hacen esa carrera? Si el médico es no, tiene que ser fuerte. No, una serie de comentarios que lejos de mostrar empatía de parte de los médicos, porque uno diría, bueno, tal vez la sociedad la juzga, ¿no? Pero muchas veces ese pensamiento también permea en el médico. Entonces creo que eso
aparte de las instituciones, ¿no? O sea, digo, hay como esto que mencionaba Ana, también me parecía muy importante, la parte como de la violencia y la presión que sufre el médico, porque se habla que tiene una presión externa, o sea, que pues, todos los medios de comunicación y, ¿no? Y ya todo el mundo puede entrar y grabar de repente un hospital y es como la agresión de la parte como social de los medios, de las instituciones, probablemente del gobierno, de la normatividad de los trabajos, pero también está como toda esa interna, ¿no? O sea, que se da dentro de esta como, yo le diría como microsociedad, que es la sociedad médica, porque tiene también sus reglas, que sus jerarquías, ¿no? Y entonces, todo eso, incluso dentro, o sea, no solo jerarquías, diríamos, bueno, ok, sí, el residente mayor jerarquía, médico de base, el jefe, pero incluso entre especialidades, porque algo que también igual se va a mencionar, si también me estoy adelantando, es también ese que les impide incluso a ellos acudir, así como a veces al psiquiatra, acudir tal vez a psicoterapia, también a los médicos, pues el mismo médico de evaluar la especialidad de psiquiatría, ¿no? Y decir así. Bueno, no olvidemos, o sea, yo hasta el momento no conozco ningún movimiento anticardiólogos, antigastroenterólogos. No existe en ninguna parte del mundo, pero en todo el mundo está Pero el movimiento antivacunas, antipsiquiatra. Ana. Tenemos que aceptar que sí hay un movimiento antivacunas y entonces los Exacto. inmunólogos No, deben de sentirse antivacunas sí, ofendidos. pero antigastroenterólogos. Sí. Oigan, quiero hacer una moción de orden. ¿Por qué no acabamos de hacer la exposición para que podamos abrir la sala? Y Ok, continuamos con la exposición mejor, porque si y nos luego, estamos... luego seguimos, ya entramos en la conversación, pero pues, Me encanta. mejor para ya salir de estas láminas, pues mejor ya abrimos la pantalla para nuestra Papá Javier. conversación. Ok, me parece muy bien. Vámonos con la siguiente entonces. Vale. Vamos. Ahorita que lo vean en YouTube se van a dar cuenta que estoy jugando con las pantallitas. Miren, por ejemplo, este es el estudio que les comentaba, que se hizo en Estados Unidos, son los resultados de este año, en donde se entrevistaron a 15,181 médicos y para ver cuántos de ellos presentaban burnout, que es este desgaste físico y emocional excesivo. Y aunque en estos resultados estamos viendo que los urólogos son los que presentan un mayor desgaste, no deja de ser impresionante que no menos del 30% de nuestros médicos presentan burnout. Y esto es en Estados Unidos. En México todavía no sabemos exactamente cuál es la proporción, pero de psiquiatras, ¿cuántos encontramos? Más del 40%. Si mal no recuerdo, habían reportado que en algún momento de su carrera profesional habían presentado burnout. Y esto es algo muy grave, porque no solo es el burnout, sino que también, la siguiente, por favor. O sea, además del burnout, también se presentan otro tipo de trastornos mentales, principalmente, como ya dije, es el burnout, la depresión, también se presentan mucho los trastornos de ansiedad. En diferentes generaciones vemos que la situación no cambia. Aquí, aunque estamos viendo que es menos del 20%, también es un porcentaje altísimo, porque este porcentaje ya es de médicos que requieren un tratamiento especializado para depresión. No estamos hablando únicamente de algunos síntomas que pudieran ser indicativos de que requiere un tratamiento. Aquí ya estamos hablando de un diagnóstico de depresión. Oye, una pregunta, Ana, ¿esta es prevalencia vida o esta es prevalencia año? ¿O es prevalencia de momento? Es en el momento, creo, o si no, corrígeme, María, si es a lo largo de su vida profesional. No, según yo es en corte, Es en ese corte, ¿no? El corte. Okay. Sí, es en ese corte. Entonces, bueno, pues... si la comparamos con la prevalencia de depresión, que es a máximo el 5% a nivel mundial, entonces, o sea, cuadriplicamos la prevalencia. Sí. Está horripilante. Sí, la prevalencia es mucho más alta que la población general. Sí, muchísimo más alta. Y no depende de la edad, además, por lo que... ¿No? No depende de la edad. Pero eso es interesante, ¿no? Porque de los artículos que nos mandaron, había uno que hablaba sobre mayor prevalencia en los más jóvenes, ¿no?
hay un estudio que habla sobre que hay mayor prevalencia de trastornos mentales en los psiquiatras más jóvenes, ¿es correcto? Sí, pero o sea, en los que están en entrenamiento, pues, o sea, en los residentes. Eso sí, sí se sabe que los residentes tienen además una serie de factores de riesgo asociados a, pues, a un montón de cambios de vida asociados con la residencia. Yo creo que Diana nos puede dar mucho más detalle de qué les está pasando a los pobres residentes, pero sí, específicamente a los residentes les va peor. Aquí en esta diapo más bien, como que justo lo que querían ver es que los pensamientos que hemos tenido de que los millennials, por ejemplo, probablemente se deprimían menos porque les vale un poco más, ¿no? ¿No? Como esta sensación de que a los millennials les importan ellos y luego ellos y muy lejos después de ellos están su trabajo y lo demás, pues aquí vemos que pues no es cierto. O sea, esos en realidad sí serían factores de riesgo, perdón, factores protectores para depresión y burnout, pero bueno, en más bien lo que encontramos es que no, o sea, sí a lo mejor un poquito más bajo, pero sigue siendo bastante alto, ¿no? Sí, sigue siendo muy, muy alto. Y bueno, eso no es todo. Vámonos a la siguiente. Esto es algo muy alarmante. ¿Qué pasa? O sea, ¿buscan ayuda profesional los médicos especialistas? No, no buscan ayuda profesional. Es más, ni siquiera lo han considerado, más del 60%. Entonces, estamos teniendo médicos muy desgastados, médicos deprimidos y que además no consideran atenderse con un especialista. Y como ya habíamos comentado un poquito antes y vamos a profundizar posteriormente, muchas veces a lo que recurren es a la automedicación, lo cual no es nada útil y no promueve el bienestar en estos médicos. Al contrario, promueve más la negación y el ocultamiento de los síntomas. Y Y muchas además, veces la automedicación, sí, perdón, la automedicación no puede ser juez y parte. no puede ser, pero además la automedicación normalmente está mal hecha. O sea, porque normalmente, o sea, si tienes burnout, tienes que tomar un tratamiento particular y no tomar un euforizante o un medicamento que te haga no dormir. O sea, que eso Claro. todavía está de lo peor, ¿no? O sea, ya eso es como Sí, la de hecho, antítesis. en el estudio de psiquiatras encontramos que, si mal no recuerdo, era poco más del 30% que se habían Casi 50. automedicado. Ah, ¿Casi sí. cuánto? A ver, aquí lo tengo, ahorita te digo. El 50% tienen burnout, el 65% depresión alguna vez en la vida, Ajá. lo cual está altísimo. Y ahorita les digo la parte... Yo era como 54%, ¿no? No sé por qué tengo un 54. 40%. 40% se automedicaban. Sí, no. Pero ese 40% no solo son de psiquiatras ya graduados que tienen conocimiento del manejo farmacológico, residentes Sí. de primer año que se están automedicando. Claro. Ujú. Sí. Entonces, si pasamos a la siguiente diapo, porque si no, otra vez nos vamos a clavar Otra en la vez. plática. Y nos van a regañar. Es Y broma, nos ¿eh, van a compita? regañar. No, perdón, es que yo ya me explico, Pedro, que está haciendo juego de pantallas. Yo pensaba que nada más estaban viendo la pantalla en el auditorio, pero ya me explicó que no, que está manejando las pantallas, ¿eh? Perdón. Ok, ok. Ahora el regañón fui yo. Y bueno, digo, ahorita para terminar con esta parte y poder profundizar más, ya habíamos hablado un poco de cuáles son las principales barreras. Lo primero es que el médico va a postergar una revisión. 1, por negación; 2, porque no tiene tiempo; 3, por minimización de los síntomas; y 4, por esta cultura de la que ya hablábamos, de que el médico no puede enfermarse. Entonces, muchas veces los síntomas que presentan los trivializan. He llegado a conocer a algunos médicos que de tener un dolor que no le dieron importancia se convirtió en una situación muy, muy, muy grave posteriormente, por la falta de atención. Y no solo eso, como ya vimos, es esta falta de autorreconocimiento, esta falta del apoyo que puedes tener de los colegas, que muchas veces los colegas, en lugar de decirte que algo te está pasando y que te ayuden y te fomenten el que vayas a atención, al contrario, te relegan. Pueden relegar a este médico enfermo
y dejarlo así de es su problema, cuando en realidad es un problema humano. Y bueno, creo que ya lo comentábamos, no creo que a mucha gente le guste que lo evalúen en su centro de trabajo, y menos a los médicos, porque se abre un expediente, porque la gente puede empezar a hablar, porque lo pueden empezar a criticar. Todo este gandallismo que puede haber en los centros de trabajo. Y también a veces los médicos no quieren ir con alguno de sus colegas porque también no confían en sus colegas. Y aquí también mucho tiene que ver, creo yo, el narcisismo de yo sé más que él. ¿Cómo es que él o ella me van a evaluar? Y no podemos olvidar pues esta sobrecarga laboral y las adversidades profesionales. Todo esto va a llevar a que los médicos estén en un alto riesgo de presentar diferentes trastornos mentales. Trastornos mentales que no solo van a afectar en su vida profesional, sino que van a tener un gran impacto en su vida personal. Y eso es algo que no podemos dejar de lado, que también los médicos son seres humanos con necesidades que requieren ser atendidas. Creo que ahorita podemos ya quitar las diapositivas para que entonces ya entremos de lleno a esta conversación. A mí, justo en eso, Ana, me gustaría como agregar esto que venía en el artículo que vimos cualitativo, que me encantó justo. Oye, María, nada más una cosita. Perdón, dime. Si tienes imágenes en tu computadora o en tu cel que las quieras compartir, o cualquiera de ustedes, háganlo, por favor. Okay. Bueno, no lo tengo a la mano. Pero bueno. Entonces, justo lo que decía este artículo cualitativo estaba buenísimo. Justo es que los médicos saltamos de cuando tienes un síntoma, de saltar entre el pánico y la minimización. O sea, a veces piensas, tienes este dolor y dices, no, ya, es cáncer gástrico. O sea, seguro ya, es cáncer gástrico, me voy a morir. O decir, no es nada, o sea, seguramente X, o sea, nada, ahorita se me va a pasar, seguramente es un poco de distensión, me cayó mal la comida, ¿no? Y entonces como que tendemos a saltar entre el diagnóstico más terrible de muerte súbita al no hay que hacer absolutamente nada, no tengo ni siquiera que irme a revisar, ¿no? Y entonces en este proceso podemos estar ahí y lo malo es que también cuando evaluamos a compañeros médicos con los cuales tenemos sobre todo cuando tenemos una relación de amistad, quizás podemos ser un poco más distantes con alguien que no conocemos, aunque sabemos que es médico y eso ya nos distorsiona, pero tendemos a hacer lo mismo, o sea, y lo mismo con nuestros familiares, o sea, tendemos o a negar lo que estamos viendo o a maximizarlo y entonces eso afecta nuestra capacidad de hacer diagnóstico. Ahora sí, como que han hecho un diagnóstico inmediato, ¿no? La numeralia que nos han presentado, está claro, algo nos está pasando en el gremio médico, somos malos pacientes y nuestra salud no anda muy bien, que digamos. El diagnóstico está hecho y no buscamos ayuda, tenemos broncas para poder hacerlo. ¿Cómo poder, digamos, si hacemos como una congruencia con el título, ¿no? Cuidamos al cuidador, ¿cómo podemos lograr cuidar al cuidador, ¿no? O sea, a nosotros mismos? ¿Cómo hacerle? Porque el diagnóstico como que es evidente, tenemos un problema. ¿Cómo le hacemos? Mira, creo que es que son muchas cosas. Creo que lo primero es que se tiene que abrir esta información. O sea, no puede seguir siendo un secreto a voces. Y esto es algo que se tiene que compartir, ¿no? Y en su momento compartiremos los resultados que obtengamos de la investigación que estamos haciendo, pero es importante que la gente sepa, que los médicos sepan que esto es necesario visibilizarlo y que la gente lo está notando, que hay gente que se está preocupando. Incluso en los foros donde hemos llegado a presentar algunos de estos resultados, es impresionante la respuesta que se ha tenido. Hemos presentado principalmente en foros de psiquiatras y los psiquiatras han mostrado mucho agradecimiento por mostrarles con números qué es lo que les está pasando, porque eso también conlleva a un ejercicio de autorreflexión. Pero algo que yo considero que es vital es, uno, no le podemos dejar todo al propio médico. O sea, tú date cuenta que estás mal, tú tienes que autorreconocer
que tienes un problema. Tú tienes que identificar tus síntomas, porque muchas veces no lo puede identificar. Entonces creo que tenemos que hacer partícipes también a todo el gremio, de cómo el gremio puede cuidar del propio gremio y también a las instituciones. O sea, mucho se ha hablado de dar cursos para que los médicos ya no estén burnouteados, pero no se habla de qué es lo que la institución puede hacer para que los médicos no sufran de este burnout. O sea, no solo es una responsabilidad del médico, hay que ir más allá. O sea, eso creo que sería lo primero que yo diría que se tiene que hacer para poder cuidar al cuidador. Sí, de acuerdo. Claro, y también como, pues yo creo que ir rompiendo como paradigmas igual desde que están estudiando, ¿no? O sea, porque desde ahí ya entran a la especialidad un poco con toda esta idea, porque desde que llegan es como la historia como del sufrimiento, de mientras menos duermes mejor, y la cultura un poco de competitividad, que no sé si esta también de competitividad es la que lleva un poco a, ¿no? No, pues tal, no, está mal, pues no, o sea, igual lo veo mal, tal vez no lo ayudes porque me conviene que esté mal porque así es algo mejor que él, ¿no? Desde la escuela, ¿no? O de repente le robo los pacientes y entonces sí está mal, ¿no? Y entonces de repente no, y el humanizar un poco, o sea, porque se habla mucho durante toda la carrera de humanizar al paciente, ¿no? De la parte como de la relación médico-paciente, humanizarlo, no verlo como algo, o sea, como, ¿no? Como un número más, todo esto, la parte de la institucionalización, pero muchas veces creo que se ha perdido, y yo creo que sería bueno desde la residencia, la carrera, meter como una humanización del médico, ¿no? O sea, de la figura del médico, de verte como humano, de ver tus necesidades, como mencionaba Ana, también la responsabilidad de la institución respecto a cuestiones de liderazgo, de un adecuado liderazgo en el aspecto de que obviamente si el médico está mal en su salud, tanto física como mental, la calidad de atención también va a verse mermada, ¿no? Obviamente pues puede cometer errores, diagnósticos, etcétera, puede acabar hasta en desenlaces fatales como lo son pues el suicidio de los propios médicos, ¿no? Entonces también eso es algo importante y la parte como el llevarlos, una guía para el autorreconocimiento, porque algo que sí me faltó decir al inicio cuando mencionaba Pedro respecto a Ana y el cómo surgió esa idea de que seguro era por el acompañamiento, yo digo que, o sea, a mí, por ejemplo, en ese aspecto yo considero que Ana te pregunta como, de repente hasta dices, ay, ¿por qué me preguntó esto? ¿Te sientes bien? Y yo así, o sea, porque es como, hola, ¿cómo estás? ¿No? El típico de cómo estás, y bien, ¿no? Y te dice, oye, pero realmente estás bien, ¿cómo te sientes? Y yo así, ¿no? ¿Qué querrá que le diga que estoy trabajando? No, o sea, automáticamente piensas en el trabajo, ¿no? Que como voy, que si ya lo hice, ¿no? Cuando eres residente de psiquiatría y de repente te das cuenta que realmente es ¿no? O sea, voltearte a ver cómo estás, ¿no? O sea, como ahorita el ejercicio que pasó con Pedro, ¿no? De que nos preguntó, pues les preguntamos a todos que cuánto descansan, pues cuántos duermen, ¿no? Así me pasó. De repente, el que no te hagan ver, oye, ¿sabes qué? Necesitas descansar, pero descansar no se refiere a dormir, descansar se refiere a tal vez esas cosas que a veces y ver los beneficios de hacerlo, ¿no? Porque es de repente, no, pues es que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Bueno, se te va a traer beneficios. ¿Por qué? Porque vas a va a mejorar la calidad de tus consultas, va a mejorar la sensación, o sea, lo que los pacientes perciben de ti si estás descansado, ¿no? O sea, en qué también va a traer beneficios que a veces luego suelen no verlo. Y yo agregaría en esta era de la parte digital y los expedientes electrónicos que da muchísimo ese miedo, porque recuerdo mucho cuando decía Ana como de la cuestión de atención, hubo un momento que platiqué sobre esta cuestión de un proyecto con un amigo que es cardiólogo intervencionista, pediatra. Y entonces me dijo, yo hubo una vez que me deprimí muchísimo y yo tenía los medios y sabía perfectamente con qué poderme quitar la vida. Y le dije, oye, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no fuiste al instituto y demás? Y me dice, pueblo chico, infierno grande, sé que la gente me conoce, varios de ahí son mis alumnos. O sea, ¿qué van a pensar? Que el cardiólogo, intervencionista tal, se fue a internar al Ramón de la Fuente, olvídalo, ¿no? O sea, impensable. Entonces, de repente, a veces él como
Tal vez me comentaban cuando estábamos pensando en algún momento en alguna intervención en médicos residentes de atención de salud mental, porque normalmente la atención de salud mental en los residentes no hay como una vía, normalmente es, pues si estás en el hospital general, pues ve al servicio de psiquiatría del hospital general, ¿no? O sea, si estás en el GEA, pues ve al servicio de psiquiatría del GEA, ¿no? Y es como, pues no voy a ir al servicio de psiquiatría del GEA porque todo el mundo va a saber que estoy yendo ahí, capaz tienen acceso a mi expediente y van a saber quién soy. Entonces, de repente, como un área específica, o sea, un protocolo de tratamiento y diagnóstico diferente en el caso de médicos por las cuestiones tal vez de confidencialidad. No sé si esa parte de los expedientes también, que a veces en otros países hay ciertos programas que lo llevan un poco así. En Estados Unidos hay programas de bienestar y que son relativamente anónimos respecto a la especialidad, ¿no? Y tal vez a veces el nombre, como, ¿no? Para que no haya esta desconfianza de si pierdo la licencia, si no, pues pierdo este reconocimiento social o de los colegas o científico muchas veces, ¿no? Por la atención, ¿no? Y también cambiar un poco, pues eso, pero eso es bueno, lo veo un poco más difícil también, o sea, ir empezando a cambiar en el resto del gremio médico, el que pues sí tuvo una depresión, pero eso no lo hace ni menos cardiólogo, ni menos científico, ni menos nada, ¿no? O sea, lo hace humano, ¿no? Es como tuvo diabetes y no por eso lo vas a despedir, ¿no? Que ahorita ya está más normalizada, ¿no? Este tipo de patologías, pero de repente con la salud mental se le tiende a ver como lejos de, pues de hacerlo más humano, ¿no? Como que influyera pues en su prestigio como especialista, ¿no? Sí, sí, creo que parte de los retos o sea, cuando preguntabas, Javier, ¿qué se puede hacer? Creo que justo eso, o sea, aparte del reconocer cuáles son los retos para que en efecto esto se pueda hacer, o sea, cuáles son los retos para que en efecto podamos mejorar la salud de los médicos, es que justamente los médicos no, o sea, es muy difícil que se identifiquen a sí mismos como pacientes. O sea, cambiar de ser el doctor a ponerte el otro papel y de repente ahora ya no juegas a ser tú el que hace el diagnóstico, sino el que es diagnosticado, no es nada fácil. O sea, sentarte en el otro lado no es nada fácil y tenemos que aceptar que no es nada fácil. O sea, que no solamente es una cuestión ahí de narcisismo, es que genuinamente hay implicaciones sociales de que lo hagas, ¿no? O sea, genuinamente se pone en riesgo tu trabajo. O sea, si una persona de cualquier trabajo, o sea, tú eres administrador y de repente se dan cuenta de que tienes un problema serio con el alcohol y que estuviste a punto de fallar al trabajo o que llegaste y manejaste una maquinaria cuando tenías narcolepsia, ¿me explico? Puedes perder tu chamba, pero la diferencia aquí es que el médico no le va a ir y le va a decir, si tú vas y te atiendes en un lugar donde el colega conoce a tu jefe, entonces sí le va a decir, y no necesariamente es, o sea, todavía más con las enfermedades psiquiátricas, pero eso, imagínate que tienes narcolepsia y de pronto eres cirujano y tienes narcolepsia, pues bueno, o sea, se enteran y obviamente va a decir, el médico que te diagnosticó va a decir, y yo como no le voy a platicar al director del hospital que tiene narcolepsia, va a ir matando pacientes, ¿no? Entonces, por un lado tienen la responsabilidad de proteger a los pacientes, pero también eso hace que los médicos se oculten porque no hay una adecuada protección. O sea, si pierdes tu capacidad de trabajar, te quedas en la calle. O sea, no es como que te dan opciones, ¿no? Claro, y o sea, tiene que haber un manejo como muy especializado de lo que es la confidencialidad, porque ciertamente hay momentos, ustedes lo saben, en que la confidencialidad se debe romper, que es cuando la persona está en riesgo o cuando la vida de otras personas están en riesgo, si mal no recuerdo. Pero también todo este estigma que hay hacia los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, lo que ahorita dijiste de la narcolepsia, el hecho de que una persona tenga narcolepsia no significa que va a ir matando gente, o sea, este cirujano no va a ir matando gente, es una persona que puede recibir tratamiento para la narcolepsia y eso no va a afectar en lo absoluto su desempeño profesional. El problema es que todas estas enfermedades médicas psiquiátricas, están muy estigmatizadas. Sí. Entonces, todavía no podemos quitar toda esta
toda esta concepción de locura y debilidad, ¿m? Y no podemos todavía lograr que haya un entendimiento de que son enfermedades que son tratables. ¿M? Y más aún, lo importante que es que el mismo gremio médico tenga esta comprensión. ¿M? Y que incluso no se estén utilizando términos psiquiátricos cuando no se deben de utilizar. ¿M? La paciente border, ¿ah? La bipolar, el esquizofrénico, ¿m? El No, loco. Y además porque, perdón, Pedrito. Lo que pasa en internet, ahorita nos preguntan, nos hacen una pregunta que se me hace muy, muy pertinente. O sea, nos dicen, ¿qué opinan acerca de que la Organización Mundial de la Salud pronosticó que para el 2020, o sea, este año, la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y la primera en países de vías de desarrollo? Y les quería compartir, este dato ya lo sabemos todos los aquí presentes, pero fíjense que les voy a enseñar un dato que cuando me puse a leer el reporte con meticulosidad, entonces me percaté, ese informe que se presentó en el 2004, hace 16 años, tiene esta tabla que es maravillosa. O sea, efectivamente en ese tiempo, a nivel mundial, la depresión unipolar era la tercera causa de discapacidad y se pronosticaba que para el 2020, para este año, será la segunda. Pero ya desde el 2004, si dividimos a todos los países del mundo entre bajo ingreso, mediano ingreso y alto ingreso, ya en ese tiempo, ya en el 2004, la depresión unipolar era la primera causa de discapacidad en países de mediano ingreso y de alto ingreso. O sea, ya desde el 2004 en realidad era la primera causa de discapacidad en nuestro país y en muchos países que tienen una gran cantidad de dinero. O sea, solamente los países que son muy pobres la depresión unipolar ocupaba el octavo lugar. Bueno, eso es lo que preguntaban ahí en internet y por eso me permití compartirles la pantalla. Y fíjense que yo les quería comentar, digo, muchas gracias porque me parece que cuando empiezan a hablar de cosas más concretas, empezamos a poder ver que tenemos aquí un problema que es muy difícil de abarcar, porque precisamente cuando tenemos un problema más concreto, como esta persona tiene diabetes, tiene tanto su glucosa, entonces hay que hacer tal intervención. Pero acá, esto que decía muy bien María ahorita, ¿no? María Yoldi decía, el problema es que esto, mientras en la realidad nadie lo quiere decir por las implicaciones sociales, pero con la incongruencia que tenemos, a la mera hora, todos teóricamente dicen que sí, vamos a ayudar, que todos estemos muy bien. Esa disparidad entre lo que teóricamente todos diríamos como médicos, ¿no? Hay que fomentar la ayuda al médico, pero que en la realidad tiene un impacto social, se convierte precisamente esta disparidad en la necesidad de sí contar con medidas como muy concretas, ¿no? Como nos decía Diana. Hay que hacer como cosas concretas que sí se hagan y que se hagan desde la autoridad también, ¿no? Como esto, de la confidencialidad, precisamente como porque estamos reconociendo que es un problema que no tiene todavía dentro del gremio médico la apertura de aceptación clara del problema porque seguimos en la realidad negando el problema por el impacto social que tiene dentro de nuestro gremio. Por lo tanto, habría que pasar a medidas como más concretas, como para poder tocar algo que está ahí en la realidad, que sabemos que va a tener un impacto, pero que la mera teóricamente dice que no lo tiene, ¿no? Y ahí yo les quería abrir un tema que para mí me parecía muy importante por el artículo que nos envió Diana acerca del suicidio, porque creo que el suicidio es nuestro coco en psiquiatría, ¿no? Y en medicina. Y yo veo una epistemología que tiende a ver el suicidio con esta visión de que nosotros como médicos tenemos que intervenir para prevenir el suicidio y sobre todo cuando ya vemos los datos claros, sí previene y mejora el suicidio en pacientes con trastornos afectivos y con trastornos de adicción. Sin embargo, el suicidio continúa y va a continuar. Pero ahí la epistemología médica ha privilegiado tener esta postura de decir, vayan al médico para prevenir el suicidio, hay que tomar un inhibidor de captura de serotonina para que la depresión no llegue al suicidio. O sea, sí es algo que es una problemática muy seria porque además tendemos a verlo como el ejemplo de lo que se puede evitar, ¿no? Entonces es decir, es como, o sea, como, pues no sé, o sea, como si no le diste una carga de glucosa, ¿no? Y eso lo iba a salvar, ¿no? O sea, es algo que era completamente salvable y tú no lo hiciste.
Y en realidad no es cierto. O sea, es muy triste decirlo, pero la realidad es que no es cierto. No siempre podemos salvar a las personas de suicidarse. Es una cosa que en efecto es muy compleja, que varía mucho, incluso a lo largo de las horas, a lo largo, ¿no? O sea, a lo largo de las horas una persona puede estar como muy, muy convencida de hacerlo en un riesgo inminente y unas horas después estar ya más tranquilo. O sea, es algo que es muy, muy difícil de medir en el tiempo, pero a los médicos nos cae una carga encima como eres el peor médico si la cosa más evitable del mundo no pudiste evitar que ocurriera, ¿no? Sobre todo si lograste, o sea, si la persona finalmente logró, llegó a tu puerta y tocó, y tú no pudiste evitar que eso ocurriera, eres el peor, ¿no? Y entonces se vuelve como una carga muy importante. No sé si te referías como específicamente a eso. Sí. Pero fíjate qué interesante la forma en la que lo estás verbalizando, María. Lo estás verbalizando como si fuera la responsabilidad absoluta del médico de evitar esta situación. O sea, es algo que ya está bien introyectado. Claro. Cuando en realidad no, o sea, no es responsabilidad del médico. Exclusivamente. Puede llevar todas las medidas que se conocen por todo el mundo, todas las intervenciones, pero al final no es tu responsabilidad. El grave problema es que, y sobre todo para los psiquiatras, los hacen responsables de los pacientes suicidas. Claro, y también, bueno, no sé, yo agregaría, si me permiten poner una diapositiva, que, o sea, cuando estaban hablando me acordé de esta, igual Ponla. van a decir que tiene que ver, pero a mí se me hace muy buena, que es sobre todas las alteraciones a nivel cerebral y a nivel endocrino y a nivel inmunológico que dan la depresión y la ansiedad. Porque entonces cuando hablaban de por qué es la segunda causa de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares, porque es una enfermedad, o sea, no es como, no, pues las enfermedades cardiovasculares son ¿no? No hay o sea, a veces la población tiende a no verle un sustrato biológico a la depresión, ¿no? Y a mí se me hace muy rico el saber que todo esto se te altera, o sea, tengo un amigo que es neuroinmunoendocrinólogo y él dice, estoy deprimido e inflamado, porque dice que es como un estado de inflamación crónica la depresión. Yo siento que va un poco de la mano con esto del suicidio, porque es, claro, o sea, es como si, yo diría más que como un diabético que le diste carga de azúcar y entonces, pues ahí la regaste, es como tienes un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces tú estás haciendo lo posible por mantenerlo el mayor tiempo, pero a veces puede ser que haya ya tantos circuitos alterados que de repente por más que diste el medicamento que hiciste, que bla, 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 de repente no, pues ya, como dice Ana, no dependía de ti, ¿no? Dependía de toda esta alteración que se da en todas las áreas, disminuye tu capacidad de decisión del paciente, o sea, porque a veces la parte, o sea, psicológica tiene todo un sustrato neurobiológico, no es solo como, ay, lo decidió y no tuvo la fuerza de voluntad y no tuvo que lo retuviera, no creía en Dios y Dios no lo amarró a la vida, o sea, no, no, o sea, había también toda esta, perdón, me dijeron que hablara coloquial y mi mamá si escucha a Dios se va a ofender. Pero es esto, ¿no? O sea, hay una alteración biológica, o sea, no hay esa conexión en esos circuitos que te lleva a ti a llevar ciertas decisiones o a no controlar ciertos impulsos, ¿no? Y entonces va mucho más allá que tú le digas, aunque tú estés sentado o la familia esté sentada, porque así como al médico le genera culpa a la familia también, ¿no? O sea, no estuve ahí al lado, ¿no? ¿No? Y cuando pasa un suicidio también en un colega, pues peor, ¿no? Porque dices, pues es que, no, yo estaba ahí, no, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no pude impedirlo? ¿Por qué no sé? Porque también hay mucho esta alteración. Por eso a mí, o sea, me encanta esta diapositiva por eso, por la cuestión de todos los cambios que hay cambios en distintas áreas del cerebro que lleva a esa decisión y no ver la depresión nada más como, pues está triste, pues hay que echarle ganas, pues hay que pensar positivo. Tenemos ahora pues los famosos influencers, youtubers, ¿no? Que te enseñan cómo el mundo tiene que ser feliz y cómo puedes ser feliz y cómo tú lo estás viendo infeliz, ¿no? Lo cual te hace sentir más infeliz, ¿no? Entonces, porque ellos están en Tulum diciéndote, ¿por qué no eres feliz, no? Entonces, o sea, sí es una enfermedad. Hay daños neurobiológicos, hay daños inmunológicos, hay alteraciones que llevan a eso, que deben recibir tratamiento precisamente por eso.
¿no? Y entonces es un tratamiento de todos, y ahí yo diría por eso el fallo, ¿no? No sé, por eso me recordó un poco que podría tener que ver. Ay, no, no, no la quites, no la quites, déjala, ¿No déjala. la dejo otra vez? Sí, Perdón. sí, porque, o sea, no sé si todos estén de acuerdo que el estrés crónico entonces genera cambios aloplásticos, alostáticos, perdón, no aloplásticos, alostáticos, que impiden que el cerebro actúe de manera cotidiana en comparación de las personas que no han estado sometidas a estrés, que es lo que nos estás comentando. Y además hay que considerar que el estrés crónico también se refiere a las condiciones socioculturales que también Claro, vive cada claro, claro, persona. claro. O sea, que Entonces, también sabemos que en esta parte de suicidio, de depresión, claro. es multifactorial. Sí, claro, Entonces, y que además trae su historia de vida, ¿no? O sea, en este caso el paciente o el familiar, o incluso hasta su historia neurobiológica, porque ya si nos vamos desde el estrés perinatal, ¿no? También ese influye en la formación de los circuitos, sí. ¿no? Cerebrales. Bueno, fíjate, Diana, ahí creo que qué bueno que pones esta lámina, porque en efecto nos permite ver la fisiopatología que está atrás del suicidio, ¿no? Pero yo insistiría en el otro planteamiento, porque si esta diapositiva únicamente nos mantiene en esta visión epistemológica de la medicina, donde científicamente sabemos que hay un paciente enfermo, con más razón cae nuevamente el peso sobre el médico, sobre lo que él tiene que intervenir para que precisamente el paciente no se suicide. Y ahí es donde creo que esta epistemología médica que nos permite ver como que sí hay una causa para el suicidio, nuevamente traería la postura clásica de la medicina y de la psiquiatría, que es el área donde nosotros tenemos que prevenir el suicidio, dando un inhibidor de la captura de serotonina. Pero ahí es donde también me parecería bien importante que nos brincáramos de visión acerca de los otros aspectos psicosociales que están atrás del suicidio, por lo complejo que es y que no solamente tiene que ver con una enfermedad que nosotros podemos controlar, sino que desde una perspectiva de la complejidad de un paciente que está queriendo suicidarse, hay otros factores más allá del aspecto inflamatorio que pueden hacerlo acercarse al suicidio. Y sobre todo yo lo veía precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? El cuidador médico y psiquiátrico que está presionado para prevenir, y vas a ser buen médico si tú previenes y no se te suicida ningún paciente, vendría precisamente este artículo que nos mandaron acerca de cómo le pesa a un psiquiatra cuando un paciente se suicida, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera ahí estaríamos también en la posibilidad de empezar a reflexionar. ¿Cómo le vamos a hacer para que el médico psiquiatra y el médico general y de otras especialidades que se le suicida a un paciente no cargue con toda esta presión social médica de que si se te suicida un paciente es que entonces eres tú malo? Porque entonces ahí creo que estaría atrás esta parte omnipotente médica donde de repente pretendemos controlar todas las variables que llevarían a que a ningún médico se le tendría que suicidar, ¿no? Y ahí es donde yo me gustaría que, digo, esto me parece súper útil porque dice, oye, yo estoy en proceso inflamatorio, pues no puedo responder igual, ¿no? Pero tendríamos que también hacer uso de otra forma de acercarnos al suicidio en el gremio médico, porque creo que ahí el suicidio se convierte, me parece, si nos quedamos con esa única visión, en una carga sobre el médico. No se te puede suicidar ningún paciente, pues. Y ya desde ahí, entonces creo que es otro factor importante para no cuidar al médico, ¿no? Tú eres responsable que no se suicide y por lo tanto el médico lo que hace en la práctica es, pues yo a todos los interno, ¿no? Para que no me pase, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los otros elementos que están alrededor del suicidio, ¿no? Y también les digo esto porque precisamente yo les hablaba sobre esta, ojalá que pudieran ver este conversatorio que tuvimos acerca precisamente de los aspectos más humanistas, personales, nihilistas, del absurdo, de la vida, que nos acercara al fenómeno del suicidio, en donde el médico también, sobre todo si estamos viendo cómo cuidar al médico que está presionado, yo sí creo que tendríamos que tener dentro de la medicina y la psiquiatría no solo la visión de que la responsabilidad es del médico y tienes que ser buen médico porque no se te tiene que suicidar, sino también un acceso a esto que es el fenómeno del suicidio, que no solamente se va a quitar porque hay inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Sino que eso va a seguir y de hecho, a ver si te la encuentro, voy a buscar, tengo por ahí una gráfica donde se ve en qué población sí baja el suicidio y donde baja es en los pacientes
que son deprimidos y los adictos. Pero sigue habiendo suicidio, ¿no? El suicidio sigue existiendo en tasas muy parecidas, por cierto, ¿no? Entonces, como así sigue existiendo, ahí la otra pregunta, ¿por qué la medicina se ha cargado de la responsabilidad del suicidio? ¿Se fijan un poco por qué quiero hacer un giro ahí a la manera de acercarnos? No, y yo también pensaba que igual yo creo que tiene que ver con esa sensación también de omnipotencia, porque pues un poco también pensaría yo en la diabetes, ¿no? O sea, porque pues si ya existen tratamientos para la diabetes súper sofisticados, como ya no debería de haber ni pie diabético, ni insuficiencia renal Así es, crónica, así es. ni coma hiperosmolar no tóxico, ni nada de eso, porque pues ya está el medicamento para la diabetes, ¿no? O sea, pero la gente no se lo toma. Es donde yo creo que ahí, así como en la diabetes pasa, que la gente no se toma el medicamento, están los juguitos, está Herbalife, está, ¿no? Está la vecina, que siempre es muy amable y te da consejos. Entonces, igual está ¿no? O sea, en el suicidio está lo mismo, ¿no? O sea, está el tratamiento, sí está el inhibidor de la recaptura, pero a veces pues está todo ese factor, ¿no? Está la vecina, está la familia que te dice no te tomes eso, está, ¿no? Está pues el factor económico, porque a veces no se lo pueden comprar no porque no quieran, sino porque no tienen para comprarlo, ¿no? Está pues toda una historia de vida de repente, porque tú ves a la persona deprimida a los 40, 30, ¿no? 20, 15 años, pero lleva toda una vida, lleva todo un historial detrás, ¿no? También, en donde pues híjole, como psiquiatra exactamente, poner toda la responsabilidad a la familia cuando la sociedad de repente también te romantiza también el suicidio, ¿no? De repente ya lo ves en algunos, ¿no? Lugares y también pues también la parte social creo que también influye mucho donde el propio médico, no sé qué tanto, o sea, pueda ser solo, ¿no? Porque yo siempre, bueno, yo también tengo el sesgo de la psiquiatría infantil, siempre les digo a los papás, yo veo a su niño 1 hora a la semana, si quiere 2 a la semana, pero no lo veo toda la semana, ¿no? Como ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué cambio puedes hacer en 2 días a la semana si no hay un cambio en la familia, ¿no? Entonces, de repente también esa responsabilidad en el médico creo que también, y hay una frase que por ahí recuerdo recientemente que había visto del caso de una psiquiatra que precisamente había tenido esta situación, que decía más o menos así, como aquel psiquiatra al que no se le suicidan los pacientes es porque no está viendo pacientes, Sí. ¿no? O sea, de lo frecuente que puede ser y por lo tanto, como mencionas, como lo importante que es atender qué es lo que ocurre en la mente del psiquiatra cuando eso ocurre, ¿no? O sea, como el pensar, híjole, creo que mejor voy a vender galletas, la taquería no se ve tan mal, ¿no? O sea, porque entonces es esa responsabilidad, ¿no? O sea, yo fui el que no funcionó, no sirvo, no lo logré, no puedo, ¿no? Y entonces, no sé, creo que sí también lleva el fracaso, yo voy a quitar ahora sí, ¿no? Lleva esa sensación como de, pues como de fracaso y debe haber como también pues yo creo que una línea de atención, porque creo que son de esas cosas que más le pueden, como afectar, ¿no? Dentro de la psiquiatría. Es como cuando, pues a un cirujano se le muere el paciente en una colelap, o sea, ¿no? Una colecistectomía laparoscópica simple, ¿no? Y se le muere, yo creo que también es como algo así, o algún, ¿no? O sea, o cuando algún cirujano, yo creo que con algún otro especialista se le muere un paciente, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, porque no es aquí como, porque tú, o sea, aunque tú hayas hecho todos los esfuerzos, porque yo considero que igual, o sea, no, yo a la fecha no he conocido un médico al que no haga todos sus esfuerzos por el bienestar de sus pacientes, incluidos los psiquiatras. Y entonces creo que el hecho de que eso ocurra tiene que verse también pues en esa misma línea, aunque el problema es que como se le da esa carga de decisión al paciente, como que se ve como ¿no? O sea, como esa carga, ¿no? Yo considero. Pero un punto que también estamos dejando de lado es que existe el trabajo multidisciplinario. Y eso es algo que también se olvida. Un paciente suicida no solo tiene que ser manejado por el psiquiatra, también debe recibir un manejo terapéutico e inclusive pues con los expertos. Tenemos la Asociación Mexicana de Suicidología. Claro. O sea, la tenemos y están con toda la disposición de hacer trabajos colaborativos.
Y bueno, en cuanto, o sea, para regresar un poquito en cuanto cómo impacta esto a los psiquiatras o a los médicos que están a cargo de un paciente suicida, pues también va a incrementar el riesgo de que este médico se suicide. Tener un paciente suicida, con alto riesgo suicida, también incrementa, es un factor de riesgo para que el médico también se deprima, para que el médico también tenga burnout, trastorno de ansiedad e inclusive llegue a la ideación suicida o incluso al suicidio. Entonces también otra forma de protección, y creo que es lo que todos los profesionales de la salud mental hemos estado neceando durante años, pero se nos olvida necear hacia acá, es cuiden su salud mental. O sea, no solo es de tu paciente, ve y atiéndete. Uno también como profesional de la salud, como profesional de la salud mental, tiene que cuidar su salud mental, acudir con un especialista. No importa si tienes o no un diagnóstico, o sea, es por tu propio bienestar. Tener ese espacio que es exclusivo para ti. Es un espacio de cuidado para uno. Sí, Que yo no creo se que compara con una amistad, con una pareja, es algo bien distinto. Ya no Los, te interrumpo, María. los no, amigos no, no no, ven no, no, caries no, y no, vamos al con el revés. dentista, ¿no? Tienes caries, vas con el dentista. Tienes un problema de salud mental, ve con el especialista. A ver, pero yo les pregunto a ustedes que son más jóvenes, ¿no? Porque, digamos, yo cuando dejé el instituto, pues no era muy frecuente que el psiquiatra tuviera la mentalidad de que tiene que estar en terapia, ¿no? Ustedes que son más jóvenes, sus generaciones ahora, ¿qué tanto quieren acudir a terapia? Digo, porque Menos. Pedro y yo nos fuimos a hacer psicoanálisis y somos fans del psicoanálisis también, ¿no? Pero en su generación, ¿qué tan frecuente la gente dice, oye, pues voy a tomar terapia para conocerme? Ya no digas para tratar mi depresión, ¿no? Para conocerme. ¿Qué tan frecuente es en su generación? En la mía muy poco. ¿Y por qué? Pero poco a poco se ha ido reconociendo un poco más. A mí también, ¿sabes? Pienso que es algo que además, ese es un punto de vista quizás muy personal, pero yo considero que es algo que debería de ser institución, o sea, la institución, sobre todo para los médicos que trabajan en institución, o sea, cuando tú trabajas en el medio privado tienes una obligación de autocuidado importante, o sea, de como todo freelance, tienes que pagar tu computadora, pagar tu coche, pagar tu celular y pagar tu terapia, ¿no? Darte cuenta que la necesitas y pagarla. Cuando trabajas en una institución, creo que es muy importante que la institución reconozca que hay un riesgo de trabajo, o sea, es un claro riesgo laboral que necesita atenderse. O sea, estos números no son aislados, o sea, están en todas partes del mundo, o sea, no es porque de repente nosotros estamos haciendo drama, ¿no? Porque somos millennials, Diana y yo, y nos juntamos con Ana y queremos, ¿no? O sea, y queremos hacer mucho drama. En realidad es un asunto como que existe en todo el mundo y por alguna razón las instituciones se hacen pato y no asumen que hay un riesgo laboral y que necesitan atenderlo. O sea, sí, porque, por ejemplo, voy a decir una cosa que no voy a decir nunca quién me lo dijo porque es muy aterrador quién me lo dijo. Espero que haya cambiado de opinión desde entonces. Pero hubo un caso importantísimo de un intento suicida en mi generación entre los psiquiatras. Y entonces fue algo que bueno, nos pegó como generación durísimo, o sea, nos movió muchísimo. Y entonces en los años subsecuentes, conforme fui creciendo, eso pasó cuando yo era R1, en el R2, R3, R4, yo no podía dejar de pensar que había que cuidar a los R pequeños, ¿no? O sea, que había que cuidarlos del riesgo al que se estaban metiendo, ¿no? Y entonces estaba muy impresionada de que no había ningún programa de detección para los psiquiatras, ¿no? Se decía, ¿cómo es posible que no haya programa? Y la respuesta de una de las autoridades fue, bueno, pero ¿a poco vas a hacerles químicas sanguíneas para ver si tienen diabetes? O sea, es nuestra obligación saber si tienen diabetes y hacer que se atiendan. Y bueno, yo me quedé como muy impactada, obviamente en el momento no supe qué responder, pero ahora mi respuesta es, no tienes más riesgo de tener diabetes por trabajar en el instituto. Bueno, quizás sí, porque el comedor es horrible. Habría que atenderlo, ¿no? O sea, bueno, entonces ha cambiado.
Porque entonces Sí. era mucha cuando yo estaba. No, y el de neuro es peor, o sea, yo aquí hablo específicamente del de neuro que me hizo subir 10 kilos en un año, pero, o sea, bueno, ok, pero si hay algo relacionado al trabajo, no puedes hacer como que no es, o sea, como que no es tu responsabilidad, ¿no? No puedes hacer como que le toca al residente ir a ver qué demonios tiene. No, no es cierto, no es cierto. O sea, su riesgo suicida incrementó seriamente por estar expuesto a pacientes graves, a pacientes que se suicidan, a horas de trabajo descomunales, a no poder descansar, a no estar en contacto con tu familia, ¿no? A una exigencia, además, académica tremenda, y estar lidiando con los cambios de vivir lejos de tu familia por primera vez para muchas personas, de estar casado por primera vez para muchas personas, ¿no? De tener hijos a la vez que trabajas y estudias, ¿no? Entonces, no es cierto que es de a gratis que hay una tasa de suicidio mayor entre los residentes, ¿no? Sí, no es día gratis y por supuesto que debe haber una responsabilidad institucional. O sea, no podemos también cargarle la mano al médico en ese aspecto. Todos los médicos tienen un riesgo, o sea, tienen un riesgo de salud mental por la simple actividad que tienen, por enfrentarse a la enfermedad, por enfrentarse a la muerte, por enfrentarse al sufrimiento de otros. Porque a eso hay que agregarle que también tienen una vida que también tiene problemas, en donde hay separaciones, en donde hay problemas económicos y todos los problemas que cualquier ser humano puede tener. Entonces se están incrementando los riesgos. Creo que en este mundo ideal, y si se lo pudiéramos pedir a Santa Claus, cada institución debería tener un servicio especializado de salud mental para los médicos, con profesionales de la salud mental, con un entrenamiento muy específico para atender a los médicos y con una ética profesional intachable. Ana, los grupos Valint me parecen a mí una herramienta súper útil, en donde si tú estás en un grupo con la posibilidad de hablar de tus cosas, de cómo te sientes, que se hacía nutrición, de hecho yo lo hice en el Instituto Nacional de Psiquiatría, yo fui con el psicólogo Javier Torres y con Winkelmann, hacíamos grupos Valint, y además tengo que decirle, la doctora Medina Mora, muy sensible, me dijo, por favor, entra, hazlo, y ella con toda la sensibilidad dijo que lo hiciéramos, ¿no? Y se hizo, bueno, yo estuve un año ahí haciendo grupo Valint, y yo creo que el grupo Valint tendría que estar en todos los hospitales, ¿no? Para que el médico pueda llegar ahí y decir cómo se siente, cómo se sintió, cómo le fue mal con este paciente y por qué. Claro, pero yo además agregaría, digo, si tuviéramos así todo el dinero del mundo, la atención individualizada, porque yo creo que hay cosas que en un grupo no se animarían a hablar, por muchas razones, pero totalmente. Que sí existiera este espacio individual, con gente, con toda la ética y formación que deben tener para atender de forma particular a los médicos. Eso es lo que yo opinaría. Y yo pensaría también como en apoyarnos, así como, bueno, de repente los medios de comunicación influyen de alguna forma en meterte como ideas acerca de la imagen corporal, de tu estilo de vida, etcétera. En el aspecto médico, como agarrar líderes de opinión, digamos, gente a la que admiren, médicos a los que se admiren y que muestren su lado humano, porque de repente, como pensaba cuando daba el ejemplo María, en que de repente, lejos de decirte, bueno, a mí también me pasó, fue difícil la residencia, lidiar con pacientes así, te puedes llegar, o sea, desde que llegan, ¿no? O sea, que tú veas acá al gran jefe súper, ¿no? Psiquiatra o súper cirujano, súper cardiólogo, diciéndote, ¿sabes qué? Puedes enfrentarte a esto. Yo en algún momento me pasó que el paciente se complicó, que el paciente se murió, te puedes llegar a sentir así. Es como, ok, o sea, él que es muy bueno acá, el top, ¿no? No puedo decir groserías, el top de esto, ¿no? Me está diciendo que se sintió así, entonces puede ayudar un poco, ¿no? De repente a quitar ese mito de no vas a tener éxito, no vas a ser reconocido, no vas a ser bueno si te deprimiste, si sentiste. Y eso ayudar a poder expresar las cosas, ¿no? O sea, que los otros se pudieran acercar, ¿no? Bueno, eso es lo que
de repente, bueno, hay la idea en especialidades médicas de trabajar con los residentes un poco de esta forma, como que los directores de hospitales sean quienes hablen de eso, ¿no? O sea, el director del hospital te diga, te puedes sentir así, te puedes deprimir, y no está mal, y no pasa nada, y no te vamos a correr, ¿no? Porque de repente en los pasillos lo que escuchan es, ay, ya viste que fulanita se deprimió, y que ya tuvo que ir allá, y que no sé qué, y entonces, ¿no? O sea, creo que digamos, si le pudiéramos pedir, ¿no? Como esa carta, yo agregaría eso, como el hecho de que las figuras de autoridad también se sensibilizaran, porque de repente ocurre como ocurre con la violencia, ¿no? O sea, a mí me agredieron de residente, entonces llego a R4 y aquí, ¿no? Me toca vengarme con el 2, ¿no? Aunque yo me haya sentido miserable, horrible, terrible, me hicieron sentir muy mal, no, pues ahora es mi oportunidad, ¿no? En vez de decir, bueno, yo me sentí muy mal, yo no voy a seguir con esas conductas, ¿no? Y yo voy a trabajarlo de diferente forma. Es igual, ¿no? Llega acá porque yo estoy casi, o sea, por la investigación que hemos realizado, ¿no? O sea, no es como que digamos, empíricamente, sino se ha observado esto, o sea, que los psiquiatras tienen esas, ¿no? O sea, han pasado por esa sensación, sienten burnout, depresión, etcétera. Entonces, todos han pasado por algunas de estas circunstancias. Entonces, ¿por qué no sensibilizarse cuando el residente de primer año lo está experimentando, ¿no? Que un poco en los grupos Valen eso ayuda porque entonces todos hablamos y te sientes en un entorno donde puedes decirlo y nadie te va a juzgar y el otro lo ha sentido y entonces, pues también lo sintió, entonces no estoy tan mal, ¿no? Al otro le pasó y etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también es súper, ¿no? O sea, creo que sería enriquecedor también el que esos grandes líderes de repente también recordaran su época de residentes, la frustración, todo lo que se puede llegar a sentir, ¿no? Claro, Me gu- y que no lo enmascararan con el así aprendí. Sí, Ajá. exactamente. Lo mejor, así te formaste, eso te forma. Así me formé y estoy bien sano, ¿no? O sea, es dejar de romantizar la violencia. La, vio- Exacto, sí. la violencia académica, o sea, ya estuvo bien de estarla romantizando. Sí, de acuerdo. Pero, Ahora, pero yo creo que ni siquiera romantizada, ¿no? Yo creo más bien es como, está tan sesgada dentro de la forma médica, y que es normalizada. exacto, yo no Exacto. le podría romantizar, sino que Sí, así se aprende, normalizada. así se aprende, ¿no? Pues, de Exacto. otra manera. Y tenga, cállese. Ahora me gustaría compartirles que dentro del psicoanálisis grupal, una de las cosas que observamos en las dinámicas grupales es que las ideas son contagiosas. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, es algo que todos podemos saber intuitivamente. Pero la segunda es de que algunas tienen más fuerza que otras. Entonces, en la medida que haya más personas que están pensando lo mismo, entonces hay más gente que está creyendo esa idea y esto empieza a convertirse en una ideología. Entonces, cuando de pronto ocurre un suicidio, que lo que estaban platicando hace rato, o cuando se vuelve habitual en un gremio que hay que maltratar al residente, esa idea se vuelve sumamente contagiosa porque es asumida por la mayoría de las personas. Entonces, una de las cosas por las cuales Javier y un servidor estamos procurando hacer este canal de YouTube y de Facebook es justamente para diseminar el conocimiento y para que se esparzan nuevas ideas. O sea, hacer difusión de la ciencia es padre, es cool. Y entonces, qué mejor que este programa lo van a estar viendo muchas personas y qué mejor que las investigadoras como Ana, como Diana y como María nos puedan compartir en carne propia lo que están investigando. O sea, es una maravilla. Necesitamos que se difundan las ideas e ideas que sean saneantes. El Sí. autocuidado es una excelente idea que sanea la psique humana. Pedrito, ahí qué interesante, ¿no? Porque tú estás haciendo ya toda esta parte cualitativa, pero lo que me parece muy, muy bien, que esto lo hubiéramos hablado antes de que hicieran el estudio, porque sabíamos que ahí estaba, lo importante es que ahora ya hicieron el estudio y ya traen los datos. Ya Y los están ahí. números son claros, o sea, los datos reflejan claramente lo que sí está pasando, son datos que nos permiten ver que eso que cualitativamente sabíamos que estaba ahí y se hablaba entre pasillos, ¿no? Se hablaba más o menos, ahora ya con los datos, ahí está. Es una forma de poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? O sea, si ya estaban los datos, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿No? Si tiene la glucosa alta, pues haz menformina, ¿no? Tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Y lo interesante es, ¿qué pasa con el gremio psiquiátrico con esos datos? Y eso yo les quiero preguntar. El gremio psiquiátrico, ¿qué ha hecho con esos datos? Porque ya nos hablan que han estado en foros
qué hace con los datos y qué se ha articulado en la práctica con los datos que ustedes muestran. Yo nada más antes de eso, que lo va a responder Ana seguramente, nada más quisiera decirle que Santa Claus además tendría que estar muy contento de que le pidamos esto, porque le va a salir mejor, o sea, incluso va a ahorrar dinero si cuida a sus médicos. Sí. O sea, eso ya en otros países lo han demostrado muy claramente. Cuando cuidan a sus médicos, bajan el número de ausencias, los médicos, bueno, pues a ver, aquí sí voy a hacer como muy así, el médico es muy valioso en términos de la cantidad de tiempo, otra vez yo estoy traumada con la cantidad de años que nos toma esto, pero la cantidad de tiempo que te toma formar un médico es muy caro para el país y para la universidad. Entonces, cuando se suicida, pierdes mucho. Cuando se muere por diabetes, porque no tenía tiempo de cuidarse, pierdes mucho. Cuando le da un infarto a los 45, pierdes mucho. Entonces hay que cuidarlos. O sea, de verdad, a la población nos sale muy caro que se nos estén muriendo. Es como cuando se nos muere un astronauta, es carísimo. Entonces, le sale mucho mejor a toda la sociedad cuidarlos y prevenir estas muertes prevenibles, ¿no? Y prematuras. Y aparte del artículo que nos trajeron, habla también que se da una atención cualitativa mejor. Si un paciente está a gusto, digo, si un médico está a gusto, pues puede trabajar mejor, ¿no? Sí, nada más para complementar. Y la carta a Santa Claus es Santa Claus López Obrador, o sea, que cuide más a los médicos del país. No creo que oiga. Me reservo mi opinión. Bueno, alguien. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Pero sí, ¿no? Yo creo, ahorita todavía falta un largo camino, o sea, es un largo camino que todavía hay que recorrer. Apenas, pues este es uno de los primeros estudios más grandes que se está haciendo. De hecho, creo que es el más grande que se ha hecho en la comunidad psiquiátrica de nada más evaluar psiquiatras. Entonces, pues el primer paso es difundir esta información, o sea, que venga este shock, que se reciba, y que venga esta, perdón, esta reflexión, para que posteriormente las personas que se encargan de diseñar los programas de intervención entonces entren, porque nosotros no podemos hacer todo. O sea, no podemos hacer el estudio epidemiológico, presentar los resultados, armar la intervención, darla, no podemos. Entonces, ahorita tenemos esto en nuestra cancha, y en su momento será acudir con las personas que puedan implementar las intervenciones requeridas a partir de los resultados que hemos estado obteniendo, los que ya obtuvimos en el caso de los psiquiatras y los que en su momento obtendremos de los demás médicos especialistas. Pero pues sí, la idea es ir más allá, o sea, lograr que lo de Santa Claus no suene nada más a Santa Claus y ya. Sí. Que se pueda volver una realidad, pero también siendo realistas y viendo las condiciones en las que nos encontramos y que se encuentran nuestros servicios de salud, creo que también sería fantástico irnos a este nivel macro, pero de no ser posible, en el momento en que nosotros estamos transmitiendo esta información, también podemos hacer conciencia en cada médico, en cada profesional de la salud. Y eso ya es hacer una intervención. Crear. Ay, no, otra vez. Anita se cortó un poquito. Ay, no, es que hace rato se cortó. ¿Sí? Pero Crear conciencia, ¿será? Ahorita regresa. Hagan sus apuestas de cómo iba a terminar esa frase. Y por cierto, también les quería decir, no sé si han visto, hay un libro que editó, que fue recopilador Juan Ramón de la Fuente del Fondo de Cultura Económica, que habla sobre la salud mental y reúne una serie de artículos gringos de los 70s, 80s. Y habla de estas cosas que ustedes ya encontraron, ¿eh? Y todos fueron en comunidad americana, con los mismos datos, ¿no? Cómo hay un cansancio en los médicos grandes, se quieren retirar, esto que dice María, ¿no? Pues tienes un médico tan preparado y ya se quieren retirar, ¿no? Porque están cansados del estrés, pues. Perdón, Anita, ahora sí que es que te friseaste, ya no te escuchamos. Estabas. ¿Me friseé? Sí, híjole. no te escuchamos. ¿En dónde se quedaron? En crear con, y que pensamos que iba a ser como conciencia, pero ya.
que estabas ahorita en ese, que no todo puede ser por parte de ustedes, que en su momento habrá que ir con las autoridades y luego ya... Ok, y ya después les comentaba que también hay que ser conscientes de la situación social que vivimos en la actualidad y que difícilmente vamos a poder lograr algo a corto plazo. Entonces, una intervención es hacer lo que estamos haciendo ahorita, compartir esta información, transmitir estos resultados, porque si llegan a un médico, si llegan a un especialista y eso lo hace reflexionar, podemos estar hablando incluso de haber salvado una vida. Y eso ya lo vale todo. Eres una chulada. Estamos totalmente convencidos de lo que estás diciendo, Pedro y yo. Estamos convencidos. Una chulada. Bueno, oigan, estamos al final. Sí, ya estamos ahora sí a 18 minutos, entonces no sé, me gustaría que nos, para cerrar nos dijeran lo que tenían que decirnos, porque ya estamos con el tiempo corto. Bueno, me voy a ir un poquito pues a la propaganda, si nos vamos a la siguiente diapositiva. Yo sé que este conversatorio está dirigido a todo el mundo, pero quisiera invitar a todos los médicos especialistas que nos estén acompañando o que tengan la oportunidad de ver este conversatorio, que nos apoyen para contestar este cuestionario. Es una encuesta que estamos realizando a todos los residentes de especialidades médicas y ya especialistas médicos en todo el país. Tenemos una meta de al menos juntar unos, ¿qué? 10,000. Es como nuestro sueño que juntemos 10,000 especialistas para no solo quedarnos con la información que obtuvimos del estudio en psiquiatras. Es bien importante también conocer qué es lo que está pasando con otros especialistas. Entonces, los invitamos a contestar este cuestionario. Y bueno, no podemos dejar de lado la siguiente diapositiva, por favor. Nada más una preguntita. Entonces, ¿esto es para médicos en general? Médicos especialistas. Especialistas, o sea, cualquier especialidad. De cualquier especialidad y residentes de cualquier especialidad. Bueno, esta liga va a quedar pegada abajo de la descripción del video, tanto en YouTube como en Facebook. Okay. Pero además me comprometo yo particularmente a hacérsela llegar a otras personas, a algunos conocidos. Muchísimas gracias. Y algo antes rapidísimo, ya sé que estamos sobre tiempo, pero yo agregaría sobre esta parte en médicos, que es importante, o sea, en esta parte como de qué se está haciendo, yo creo que darle visibilidad, porque a veces de repente sí o sea, como que esto es un secreto a voces, así como es la violencia que ha ocurrido durante años en las residencias médicas, ¿no? Pero como nunca se ha hecho nada, porque de repente yo que estoy en la universidad y ahí los subcomités académicos van y preguntan, ¿no? ¿Ya hay violencia? No, aquí nos tratan muy bien, aquí hay pura enseñanza, todo está hermoso. Entonces, si todo está hermoso, ¿cómo vas a intervenir, no? Entonces, de repente el hecho de agregarle visión, o sea, es agregarle visibilidad al fenómeno. Entonces, decir, ¿sabes qué? Llegar con esa autoridad y decirle, mira, tienes tantos médicos de estos, tienes tanto, su salud mental y física está, como decía María, con números, porque de repente a veces en las autoridades les interesa más como el número, ¿no? El número o dinero, ¿no? Entonces, no, estás perdiendo tantos, si ellos van y faltan, tú pierdes tantos y tal. Y si ves este porcentaje de médicos, mientras más médicos participen en esa encuesta, más datos habrá y más soporte se le dará a poder conseguir algún financiamiento para realizar una intervención, porque se va a decir, es importante, ¿no? Porque igual nosotros lo sabemos porque hemos pasado por ahí, lo hemos visto y demás, pero o es un secreto a voces, pero de repente el resto de la población puede no saberlo o puede pensar que no es importante, ¿no? Porque decir, pues ¿por qué se va a comer el doctor tan a gusto y tranquilo y no me atiende, ¿no? Pues porque tiene que comer, ¿no? No ha comido en todo el día, ¿no? De repente. Entonces, sí es importante la cuestión de esa parte de que como médicos es un apoyo para poderle darle visión al fenómeno. Creo que el primer paso es hacerlo visible y verlas, ¿no? O sea, los alcances que ha tenido, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia también de llamar a la participación tanto de los médicos residentes como de los
médicos especialistas, informarles que es totalmente anónima, porque aquí no es que nos interese el nombre de la persona, ¿no? Nos interesa la especialidad, ¿no? O sea, sí nos interesa el nombre y lo que le esté pasando, porque hay una línea de ayuda, ¿no? Pero en el aspecto de los datos, no se trata de evidenciar gente, ¿no? Se trata de tener los datos, ¿no? Ujú, ujú. Y también yo pensaría que además ayuda para que las quejas puedan llegar a la ventanilla adecuada, ¿no? O sea, cuando nos dicen, es que el médico, ¿por qué se fue a comer si yo llevo aquí 3 horas esperando? Entiendo la frustración, por supuesto que se entiende, pero no es ese médico que lleva sin comer todo el día el que es responsable de que ese paciente lleve ahí 3 horas. O sea, hay que lograr llevar esto justo a donde se tiene que llevar, que es necesitamos formar más médicos, necesitamos que estén bien repartidos, necesitamos que haya más personal para atender justamente la demanda de la población, que es totalmente válida, ¿no? Totalmente válida, pero no nos damos abasto. Oye, Anita, una pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaría la encuesta? ¿Encuesta de salud mental para médicos especialistas? Se llama así Salud Física y Mental de Residentes y Especialistas Médicos. Salud física y mental. ¿De qué? Perdón. De residentes y Residentes. especialistas médicos en México. Sería encuesta de salud. Ok. Ya le estoy cambiando justamente ahorita el nombre para que ya quede inclusive en la liga de YouTube y de Facebook. Ahorita mismo lo Ok, estoy haciendo. digo, nada más lo que no sé si sea conveniente es que me preocuparía mucho que la encuesta luego no la contestaran médicos. Ah, no. Entonces no la podemos poner ahí. Exacto, entonces yo creo que mejor No. si se puede compartir entre conocidos y Ok. que los conocidos lo compartan con conocidos, X. ¿sí? Sí, claro, claro, claro. Perfecto. Y bueno, algo que también no podemos dejar pasar por la situación que estamos viviendo en la actualidad, si me puedes pasar la siguiente diapo, Pedro. Claro. Ujú. Actualmente nuestros médicos están agotados, están desgastados, ¿sí? Con muchísimos problemas de salud mental, ¿sí? Por la situación que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. ¿Sí? Nuestros médicos requieren de cuidado, requieren de apoyo y requieren de atención a su salud mental. Porque muchos de estos médicos están lejos de sus familias, están conviviendo día a día con el riesgo de infectarse, con el riesgo de morir. Entonces, el gobierno federal, junto con la Secretaría de Salud, la UNAM y los Institutos Nacionales de Salud, crearon un programa de intervención dirigido a todos los profesionales de la salud, no solo a los médicos. Médicos, enfermeras, camilleros, personal de seguridad, todo aquel profesional que requiera atención a su salud mental puede acceder a este link, coronavirus.gov.mx, salud mental, y se hace una pequeña encuesta para valorar cómo se encuentra su salud mental en ese momento. En el caso de que se llegue a identificar algún problema, la persona puede ser canalizada a atención especializada. Y en el caso de crisis, ahí hay un teléfono en donde a las 24 horas del día pueden contactarlo para recibir atención por parte de un especialista en salud mental. La siguiente, por favor, que ya sería la última. Ahí está. En el caso de que se identifique algún problema de salud mental en algún profesionista de salud, se crearon 5 clínicas virtuales que cuenta con 203 terapeutas, los cuales tienen toda la formación profesional, están las 24 horas del día disponibles. Y entonces, si se llega a identificar alguno de estos 5 problemas principales, se les va a canalizar con alguno de estos especialistas para atención. La atención es gratuita, la atención es mediante intervenciones virtuales. En algunos casos se hace intervención presencial, es de requerir medicamento, pero creo que es importante que todos los profesionales sepan que ahorita se cuenta con un servicio para atender la salud mental frente a COVID-19. Pues perfecto.
Y pues, no sé si Diana y María quieran agregar algo más antes de que terminemos. Gracias ¿Cómo se por han el espacio y sentido? gracias por dejarnos hablar de esto. No, pues más bien nos gustaría mucho que nos dieran como cada quien una, pues ahora sí que una conclusión, ¿no? Un mensaje final que les gustaría como poder transmitir, ¿no? Entonces, ya para terminar, sí nos gustaría mucho que nos cuenten qué es. ¿Cómo se sienten? Yo sería como, bueno, yo la verdad sería mucho de la idea de, así como en la formación del médico te hablan de humanizar al paciente, humanizar la medicina, yo creo que regresaría también, aparte, a humanizar la figura del médico, ya que tú mismo te logres ver, porque de repente hay una desconexión tal, ¿no? O sea, que puedes estar incluso, ¿no? O sea, dedicarte a trastornos del sueño y dormir 4 horas al día, ¿no? De la desconexión que puede haber en cuanto a lo que tu realidad de, ¿no? Y este sentido que a veces lo confundimos, este sentido de repente de responsabilidad, ¿no? Del paciente está primero. Claro, sí, el paciente es muy importante y claro que está primero de, ¿no? De irte de fiesta, de lo que sea, ¿no? O sea, de alguna irresponsabilidad fuera de tu horario laboral. Pero claro que tienes derecho a irte de fiesta, a descansar, a dormir, si está fuera de tu horario laboral, ¿no? Y ponerlo adelante de todo, de tu comida, de tu sueño, de todo, de repente yo creo que eso es algo, algo muy importante, o sea, delante de tu propia vida, ¿no? Yo diría, o sea, el hecho de que tienes que cuidarte tú, si quieres realmente cuidar de tus pacientes, estar al pendiente de tus pacientes, tienes que cuidarte tú, o sea, el voltearte a ver, ¿no? Está bien que nos dedicamos a una profesión que lleva como batuta la parte de cuidar, pero como por eso el nombre a mí me encantó, ¿no? De cuida al que, ¿no? Cuida al que cuida, porque también es bien importante cuidarte tú y cuidar a los demás que están cuidando, ¿no? O sea, preocuparte y voltearnos a ver pues voltearnos a ver que también podemos ser pacientes y que no pasa nada si eres paciente, ¿no? No te hace ¿Y, menos médico. y cómo te sentiste durante toda Bien, la... yo al inicio, porque la fobia social siempre influye, pero pero muy bien, muy a gusto. Muchas gracias, la verdad, por la invitación y por hablar pues, de estos temas también. Sí, pues yo diría también eso, o sea, muchas gracias por el espacio, por poder hablar de estos temas, por tratar de que los médicos dejemos de cargar como con con esta losa arriba de nuestras espaldas sin poderlo decir, ¿no? O sea, que sean secreto a voces siempre, ¿no? Y que entonces genuinamente se empiecen a buscar formas de mejorar eso. O sea, por supuesto que a todos nos importará muchísimo nuestros pacientes, eso nunca queda de lado, ¿no? O sea, siempre, nunca vas a dudar, nunca vas a dudar. O sea, si tienes a tu paciente enfrente y te llaman y tiene una crisis, por supuesto que vas a dejar todo lo que tengas que dejar para atenderlo, porque sabes que algunas veces es debido a muerte y pues tu propia conciencia no te va a dejar vivir con esa culpa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no deban de existir otros mecanismos para que no sea siempre esa la forma de salir. O sea, tiene que existir otra forma para lidiar con esas cosas sin que siempre sea mermando la salud del médico, siempre sea pasando por encima, ¿no? Pisando por encima del médico para que entonces el otro se pueda salvar. O sea, porque entonces duran muy poquito tiempo. Entonces nos duran muy poco los médicos, necesitamos que nos duren mucho. Oye, Anita, me voy a adelantar porque tú eres o sea, la cereza del pastel, tú cierras, o sea, tú nos vas a platicar. Pero, o sea, yo la verdad me siento muy agradecido de que hayan participado con nosotros, pero muy, muy agradecido porque, o sea, la verdad es que este esfuerzo que estamos haciendo Javier y un servidor para hacer difusión de la ciencia en salud mental, pues nos ha costado justamente horas de no dormir, pero qué bueno, qué bueno, eso no está bien. Por cierto, gracias además personalmente porque o sea, hace 2 años justamente caí en un episodio de burnout horripilante y ya no quiero volver a caer y me cuido más, pero digo, espero que vayamos mejorando y la verdad es que ahorita el poder platicar con ustedes me sirvió para concientizar más. O
sea, es paradójico. Inclusive se estaba acercando y yo ni me había pensado que, me había puesto a pensar que de pronto me pongo a trabajar horas extras. Pero la verdad es que muchas gracias. O sea, como lo dije al principio del conversatorio, o sea, me acuerdo cuando le iba a preguntar cosas de estadística a Ana o cosas de mi maestría a Ana, y puta, Ana me dedicaba una buena cantidad de tiempo, y recuerdo muy bien justamente que había cafecito en su oficinita. Siempre me decía, claro, aquí sí, es más, hasta me decía, aquí siempre va a haber café y galletas o café para que quieras platicar. Y es verdad, y la verdad es que, Ana, muchas gracias. No tenía el placer de conocerte, Diana y María, pero qué gusto poder estar aquí con ustedes. Ya me callo. Pues bueno, creo que, digo, me sentí muy a gusto. Pedro, bueno, creo que todos saben que soy bastante ansiosita, muy ansiosita, pero se hizo una charla muy linda, una charla muy dinámica y sobre todo compartiendo una preocupación común. Todos ustedes son médicos, yo no soy médico. Entonces creo que esto es un poquito de lo que puedo retribuirles a ustedes y a todos los médicos con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante 20 años. El hacerles ver que de una u de otra forma no están solos. No les digo que uno siempre va a estar presente, pero créanme que siempre va a haber alguna persona al lado de ustedes que esté preocupada, que esté ocupada, y que esté vigilante de lo que son ustedes y de su bienestar. Abran los ojos como médicos, volteen, y no vean nada más la parte académica o se queden ensimismados. Dense la oportunidad de ver quién o quiénes son esas personas que están a su alrededor, porque esas personas son las que van a ser el gran soporte que pueden tener cuando lo requieran, cuando haya un cuadro de burnout, cuando haya un cuadro de depresión. No lo sabemos, pero es importante que se den la oportunidad también de ver eso, que no tienen que pasar por el mundo en la soledad médica. Y esto pues es un espacio para compartir y yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Javier, Pedro, por la invitación, María y Diana, por la confianza de realizar este proyecto, de hacer de esta aventura que hemos recorrido juntas. Muchas gracias. Al contrario, Ana, gracias. Ya voy a llorar, Anita, gracias, de veras. Sí, a mí también se me salieron las lágrimas. En serio, porque fíjate que lo que dices creo que es muy ¿Qué importante. cosa? Los médicos no nos dejamos ayudar, Anita. Tenemos ahí un problema, no nos dejamos ayudar. Somos muy vanidosos, orgullosos, y creo que el título del conversatorio no es casual. Sí es un reto. La medicina creo que lleva acumulando afortunadamente muchos años de gente muy brillante, pero ojalá que esa brillantez académica y racional estuviera precisamente también acompañada de la inteligencia emocional que nos permita dejarnos ayudar. Entonces creo que tus palabras son muy buenas. ¿No? O sea, que le dices al paciente, déjese ayudar, ¿no? O sea, que le preguntes genuinamente cómo está, cómo se siente, que también sea del otro lado. Sí, y por eso tus palabras son hermosas, Ana. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por haber acudido ahora a nuestro conversatorio. El próximo sábado tenemos nuestro sábado de Shakespeare. Nos toca ahora Hamlet. Están invitados a las 7 de la noche. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Dale click a la campanita y dale like al video.